Bueno, continuamos con la Unit 8, con la unidad 8 en inglés y continuamos también con el estudio que comenzamos la semana pasada de los llamados modal verbs, ¿no? En el bloque anterior de modal verbs hablábamos de can o can't, es decir, un verbo modal que habla de posibilidad, ¿no? De ser posible hacer algo o de dar, de pedir o dar permiso. Bueno, hoy vamos a continuar, como digo, con otros dos verbos modales, que son además los últimos que vamos a ver, porque simplemente esto se trata de una introducción a los modal verbs. Son dos verbos modales digamos, dentro de un campo semántico, dentro de un significado o unos significados con significados parecidos o relacionados, ¿no? O dentro, como digo, del mismo campo semántico, y que son además muy usuales, muy comunes, que son must, tenemos en la unidad 8 Theory and Resources, Modal Verbs 2, y decía son must y should, ¿ok? Must y should. Bueno, como dice ahí se va a hablar de obligaciones, de consejos, de recomendaciones, etcétera. Así que vamos a ello. Son estructuras verbales durante todo el curso y así será también el próximo año. Cuando vemos un tiempo verbal o una estructura verbal, siempre vemos primero la forma y a continuación el significado o el uso que tiene. Pues algo parecido vamos a hacer, ay, perdón, pues no, pues resulta que por una vez es al revés, ¿no? Bueno, no pasa nada. La verdad es que la idea es, como digo en esa introducción, o la idea es dar, ¿no? Más o menos un uso o una idea general sobre el uso y luego más adelante, una vez que ya veamos la forma, sí que detallamos un poco. Bueno, antes de ver, ¿no? De hacer esa presentación en cuanto a cuál es un poco el significado general o a qué campo semántico se refiere must y should, como introducción a esa forma, como marco general de esa forma, decir que las características que veíamos en el bloque anterior para can o can't también se utilizan, también sirven para must y should. ¿Ok? ¿Cuáles son esas características formales? ¿No? Primero, que must y should, como dice ahí, tienen la misma forma para todas las personas gramaticales. I must, you must, he must, she must, we must, o you should, he should, they should. No hay cambio. Todas las personas gramaticales tienen la misma forma. Asimismo, esos verbos modales van seguidos de otro verbo, es decir, llevan detrás, a veces inmediatamente detrás, como es el caso de la afirmativa y de la negativa, un verbo que indica una acción. ¿M? Y ese verbo que indica una acción se sitúa detrás de must y de should sin nada, se une directamente. Es decir, no hay to, no escribo to detrás de must o detrás de should antes de que aparezca el verbo en infinitivo, ¿no? Vamos a ver los ejemplos. She should have more healthy food. En este caso tenemos she, should, y el verbo, que en este caso es have, en el sentido de comer o tomar, se une, en este caso directamente después de should, sin nada. Should y have. Ella debería comer más comida sana, tomar más comida sana. Igual con must, en este caso es la negativa. We mustn't use our phones at work. Tenemos el sujeto we, mustn't, igual, pero la forma negativa, misma forma para todas las personas, e inmediatamente detrás, al tratarse de una oración negativa, el verbo en infinitivo. El verbo que aporta, digamos, el significado, la acción en sí, en infinitivo. En infinitivo, cuando hablo de infinitivo, también quiero decir en la forma en la que nos dé el ejercicio. Cuando se trabajen en ejercicios con should, con must o cuando hemos visto can, esos ejercicios siempre deberán decirte de alguna manera cuál es el verbo. Pues tal cual aparezca, tal cual sea la forma en la que aparezca en el ejercicio, así es como tendrás que ponerlo tú, es decir, en infinitivo. Y bueno, algo que más o menos ya estamos dando por supuesto, y es que tanto must como should, la afirmativa, la negativa y la interrogativa, la hacen por sí mismos, no necesitan de otra palabra, ¿m? Para formar la afirmación, la negación o la pregunta, ¿no? Como por ejemplo cualquier verbo a la hora de hablar del presente simple, ¿no? I don't,
y cualquier verbo en presente simple, por ejemplo, necesitaba ese don't, o ese do, o ese doesn't, o ese does para formar la negativa y la pregunta. En el caso de should y must, como digo, ellos mismos hacen todas las formas, no necesitan de ninguna partícula para hacer. Bueno, pues vamos a ver precisamente ahora cuál es, cómo es la forma afirmativa y la forma negativa e interrogativa de estos dos verbos modales, ¿no? Bueno, antes de eso, que decía, como haciendo un poco la introducción, must y should, como dice ahí, hablan de advice and obligation. El sentido general, el uso general, que luego vamos a especificar después de hablar de la forma, es que must normalmente implica obligation, obligación, y should normalmente habla de advice, es decir, de consejo, de recomendación, ¿vale? Pues esa sería, digamos, un poco las ideas, los marcos semánticos, ¿no? El significado general que luego vamos a concretar. Decía al principio que están relacionados en cierta forma, porque el consejo o la recomendación no es sino una forma suave de expresar una obligación hacia la otra persona, ¿no? De decirle, digamos, no que tiene que hacer algo, que sería el caso de más, sino que, hombre, sería bueno que hicieras algo, ¿no? Por eso, digamos, hay esa relación entre la obligación, el consejo, etc. Bueno, volvemos a la forma y empezamos por las frases afirmativas. Siguiendo la estructura que ya conocemos de sujeto, verbo, complemento, pues tendríamos, en el caso de should, sujeto, should, el verbo en infinitivo y los complementos. No hay aquí forma corta. They should study with a private tutor for the math exam. Ellos deberían, sería bueno que estudiaran con un profesor particular para el examen de matemáticas. Con must exactamente lo mismo, pero donde antes era should, ahora es must. Julia must pay her taxes. It's her duty. Julia debe pagar, tiene que pagar sus impuestos porque es su obligación. En la negativa, el orden sigue siendo el mismo, sujeto, verbo, complemento, pero lógicamente ahora nos encontramos con la versión negativa de should y la versión negativa de must. Como he venido repitiendo durante todo el curso, en las oraciones negativas, lo habitual es que el verbo o la estructura verbal que expresa esa negación se suele utilizar, la forma más común sea la forma abreviada. Se suele utilizar, digamos, la forma abreviada, la forma contraída de ese verbo en negativa. No obstante, eso no quiere decir que sea obligatorio utilizarlo, porque si yo me lío, en ese momento no me acuerdo bien de cuál es esa forma negativa abreviada, ¿no? Esa contracción en negativa de, por ejemplo, estos verbos, de should y demás, puedo utilizar la forma completa e igualmente será válido, ¿no? Pero siempre la negativa, recordad, se utiliza, lo habitual es utilizar la forma abreviada, no la forma contraída del verbo en negativo. My mother shouldn't walk o should not walk so long distances. Mi madre no debería andar distancias tan largas, ¿no? Y ahí tenemos el sujeto, el shouldn't o el should not, verbo en infinitivo y los complementos. Shouldn't. E igualmente con must. During the exam, students mustn't speak or must not speak. ¿Ok? Durante el examen, los estudiantes no deben hablar o tienen prohibido hablar. Ahora lo comentaremos, pero en realidad must, en su versión negativa, es una prohibición. No, no puedes hacer algo, ¿no? Es decir, tienes prohibido hacer algo en concreto. En el caso de must, en esta versión contraída o abreviada, en negativo, al unir must y not, cuidado, porque Ana, esto es un fallo que se suele repetir bastante si no prestamos atención, y es que al escribir ese mustn't, la primera T, la que va entre la S y la N, se suele olvidar a la hora de escribirlo. Es una silent letter. En la pronunciación, si nos fijamos, mustn't, esa primera T no suena. A la hora de escribirlo, a la hora de utilizar esa forma abreviada negativa, esa forma corta negativa, al escribirlo, como digo, se suele olvidar. Así que si utilizáis esta estructura o esta forma abreviada, cuidado, porque hay dos T's. La primera, la que va entre la letra S y la letra N, que no suena al leerlo, y la segunda es la que va al final de la palabra, ¿no? Bueno, y por último, siguiendo este esquema que hemos visto, como digo,
a lo largo del curso las frases, oraciones interrogativas y las respuestas cortas. Bueno, al igual que en todas las estructuras verbales, en todos los tiempos verbales que hemos visto en este curso, se produce ese inversion, esa inversión, ese cambio en el orden de las palabras que hemos visto en la frase afirmativa y en la frase negativa. Y ya hacemos que la frase interrogativa empezaría con should o con must, el sujeto, a continuación el verbo en infinitivo y por último si hay los complementos, ¿no? Should o must, sujeto, verbo y complemento. En el caso de que queramos utilizar o que queramos expresar una pregunta con question word utilizando should y must, la pregunta es la misma, el mismo esquema, el mismo orden que acabo de decir, simplemente que al principio de esa pregunta pondríamos una question. Por eso es que en el esquema que está ahí reflejado en el aula virtual aparece esa question word entre paréntesis, ¿no? Should o must, sujeto, verbo en infinitivo y los complementos. Should I buy a new car? ¿Debería comprarme un coche nuevo? Should I buy? Should, sujeto, verbo. O con question word. What should Martha do with his rebellious son? ¿No? ¿Qué podría hacer Marta? ¿Qué debería hacer Marta, ¿no? Con su hijo rebelde, ¿no? Es lo mismo, should, sujeto, verbo, pero en este caso con el whatever. E igualmente con must. Must Susan take that medicine? ¿Debe Susan? ¿Tiene Susan que tomar esa medicina? O con question word. How much? Um, Perdón, how must, no how much. How must we behave at the party in the embassy? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo tenemos que comportarnos en la fiesta de la embajada, ¿no? Igual más sujeto verbo, en este caso con how delante. Bueno, realmente Ana, como en el ejercicio en el que se vayan a poner estos modal verbs, no va a haber que comparar, ¿no? O distinguir entre ellos, aunque algunos de los ejercicios que yo sugiero aquí para practicar sí implique, ¿no? Que tienes que en un mismo ejercicio diferenciar si la frase va con must o con should. Em, como digo, eso no va a aparecer tal cual en el examen. Lo importante, lógicamente, al igual que ocurría con can o can't, es la forma. Quedarse bien con cómo se hace la afirmativa, la negativa, la pregunta. Vale, Y antes de pasar al significado, pues las respuestas cortas, que siguen exactamente la misma estructura de todas las respuestas cortas que hemos visto a lo largo del curso. Es decir, yes o no, una coma, una persona gramatical que encaje, que le venga bien, que corresponda al sujeto de la pregunta, are you, he, lo que sea, y luego should o should. Y lo mismo con must, pero lógicamente es must o mustn't, ¿no? Pero el esquema siempre es el mismo. Should I buy a new car? ¿Debería comprar un coche nuevo? Y alguien diría, oh, yes, you should, o no, you shouldn't. Sí o no. O en el caso de must Susan take that medicine? Yes, she must, o no, she mustn't. Pues sí o no. Como apunte, ¿no? Antes de empezar a hablar del uso, decir que must o mustn't, a ver, los dos vamos a ver que tienen un significado claro y un significado potente, digamos. Pero sobre todo must y mustn't, cuando se utiliza en la lengua, son como, es una palabra que podríamos decir imponente, es decir, que tiene un significado fuerte, un peso fuerte, ¿no? Si yo digo you must study, no te estoy dando opción. Tienes que sí o sí estudiar, ¿no? O you mustn't smoke, no puedes o no debes, mejor dicho, no debes fumar de ninguna manera, ni se te vaya a ocurrir, ¿no? Es decir, la fuerza expresiva de must o mustn't es constante, ¿no? Es intenso. Bueno, ahora sí vamos a ver el uso, el significado que cada una de las palabras, que cada una de estos verbos modales tiene dentro de esa idea de obligation y dentro de esa idea de advice. Fundamentalmente, como vengo diciendo, should se utiliza para hablar o para dar consejos, es decir, para sugerir, ¿no? ¿Qué se podría hacer? O también para recomendar recomendaciones, ¿no? Que es muy parecido, ¿no? Consejos y recomendaciones, ¿no? En definitiva, proponer algo que sería bueno, que se debería hacer, ¿no? No es obligatorio, pero es lo recomendable, es lo que yo te aconsejo que hagas, ¿no? You should study harder if you want to pass this subject. Deberías estudiar más si quieres aprobar esta asignatura, ¿no? Sería bueno que, porque esas dos traducciones son posibles, debería, sería bueno que, o sería recomendable que.
It's a good idea. We should practice some sport this summer. No es una buena idea. Deberíamos, sería bueno, sería recomendable que practicáramos o deberíamos practicar algún deporte este verano. ¿Ok? Should study or practice. Y frente a should, que tiene, como digo, un significado un poquito más, o que su expresión, ¿no? La expresión un poco más suave, ¿no? Porque, insisto, no es que tengas que sea haya obligación, sino lo recomendable, tendríamos a must, en donde, como acabo de decir antes, sí que expresa, sí que nos indica una obligación de la que no es posible escapar. Em, Como decimos, pues no es un consejo, no es algo que, bueno, puedas seguir o no, tienes que hacerlo sí o sí. En la frase negativa, perdón, en la frase afirmativa, pues la obligación, el must, nos indica que debemos o tenemos que, y esas dos traducciones son válidas, debemos o tenemos que hacer algo. Hay esa obligación. You must take out the garbage before 8 o'clock. Es decir, tienes o debes de sacar la basura antes de las 8 en punto. Esa es la obligación, sí, pero no hay otra posibilidad. La obligación es hacerla así. La norma es hacerla así. Y en negativa, como también indicaba antes, sugería antes, la versión o abreviada o completa, mustn't o must not, indicaría una obligación negativa, es decir, una prohibición. Por lo tanto, yo puedo traducirlo como no debes de, o tener, o sea, no deber de, o tener prohibido hacer algo, ¿no? Porque, insisto, es una obligación negativa, una prohibición igualmente intensa, fuerte. When in a restaurant, customers mustn't smoke. Cuando están en un restaurante o en un restaurante, los clientes no deben fumar. Tienen prohibido fumar. Igualmente la intensidad en la expresión queda claro, ¿no? Pues esto sería en cuanto a más y should. Ahora vamos a practicar, ¿no? Con algunos ejercicios que no tenemos en el aula virtual, pero bueno, quedarán registrados en esta grabación, ¿no? Como que estamos haciendo. Antes de ello, ¿qué recursos tenéis? O qué recursos tienes aquí en esta sección? Bueno, pues hay un video tutorial, no es muy largo, es cortito, en donde todo esto que te cuento, pues te lo vuelven a contar quizá de otra manera, desde otra perspectiva, de manera que si la explicación pues no me ha quedado del todo claro o quiero que me lo expliquen de otra manera para ver si me entero mejor, pues está ahí. Y luego, pues toda una serie de enlaces a ejercicios, ¿no? Con should, must. Y si entre comillas, nos arriesgamos, ahí tenéis también varios enlaces para practicar ejercicios en los que unas oraciones van con should y otras oraciones van con must, ¿no? Finalmente, una especie de quiz, ¿no? O de eh, juego, ¿no? De preguntas y respuestas, en este caso de completar frases, a través de un vídeo de YouTube. Por práctica que no falte. Y no solo ahí, sino que si salimos al índice, ¿no? Si volvemos al índice de la unidad 8, si nos vamos primero al Evaluation Exercises, o por los ejercicios voluntarios, ahí tendréis más práctica, con más, con should. Y dentro en la última sección, Extra Practice, el refuerzo, pues igualmente, ¿no? Modal verbs, can, can't, must y should. Más práctica, siempre con el solucionario, ¿vale? Salvo el ejercicio que vayáis a entregar, el ejercicio voluntario que entreguéis, el resto de ejercicios que se ofrezcan, todos tendrán su key, ¿no? Su respuesta correcta para que lo podáis hacer por vuestro cuenta. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a practicar también con unos ejercicios online. Y como digo, pues de la manera un poco en la que se os va a preguntar, es decir, por un lado should y por otro más, ¿no? ¿De qué manera se podía preguntar? Bueno, pues bien, como lo vamos a hacer aquí, con frases y huecos en esa frase, o también pudiera ser eh, elegir, yo te doy varias opciones, 2 o 3 opciones, y tú eliges la opción correcta, multiple choice. Bueno, en la gramática ya sabéis que no hay a veces no hay mucha variedad, mucha posibilidad de cambiar de variables ejercicios. Bueno, vamos a empezar con must y mustn't, ¿no? Como ves ahí, Ana, 10 posibilidades, 10 oraciones.
Y el hueco, lo único que hay que hacer es rellenar ese hueco con must o mustn't. Es que detrás del hueco siempre va un verbo, tidy, talk, go, tell, stop, etcétera, ¿no? Cumpliendo esa regla de que en una afirmativa y en una negativa, must o mustn't van seguidos inmediatamente detrás, sin to y sin nada del verbo en infinitivo. Bueno, pues lo que te va a decir si se trata de must o mustn't, si se trata de la afirmación o la negación, va a ser lógicamente el contexto o la situación, ¿no? Es decir, el mensaje que nos quiere decir la, la frase. Por ejemplo, en el número uno, she, y luego tenemos tidy her room. Tidy her room es ordenar, tener limpio la habitación o tener ordenado la habitación, ¿no? Por lo tanto, aquí sería, por el sentido afirmativo, she must tidy her room. Es una obligación. Debe de, tiene que ordenar o limpiar su habitación. Pues igual con los demás. ¿Vale, Ana? Dame unos minutitos. Si hay cualquier expresión, vocabulario, Vale, verbo, me lo comentas y lo vemos. Porque digo, en este ejercicio sí es importante entender la frase para saber si es afirmativo o negativo. vale. Pues vamos a ello. Ya. Ok. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Number two, the students talk during the class. Aquí sería mustn't. Más No en, de, sí. that's right.
tienen prohibido hablar en la clase. That's right, por eso es mustn't. Bueno, Ana, aquí vas a ver en el solucionario que cuando es negativo Sí, siempre es mustn't. Pero recuerda lo que hemos dicho, si tú tienes que escribirlo o en el examen hay un ejercicio parecido, puedes poner must not también, ¿vale? No, no hay problema. vale. Tom mm, must go to the dentist. His tooth hurts. Tom debe de ir al dentista porque le duele un diente. His tooth hurts. Es lo que significa y demás. Ok, you tell anybody. It's a secret. Y ahí está la clave. Por lo tanto, sería you Mustn't. mustn't. That's right. You mustn't tell anybody because it's a secret. Es un secreto. Now, y aquí hay una norma de Must. tráfico. That's right. You must stop when the traffic light is red. Okay, cuando el semáforo, traffic light, está en rojo. Now, you must not play with fire, ¿no? Esto que siempre se le dice a los niños. Eh, la siguiente es como si un padre o una madre se lo dijera a su hijo, ¿no? O a la hija. You must be home on time, a tiempo, es lo que significa esa expresión, ¿no? Debes estar en casa o debes llegar a casa, también se podría traducir a tiempo. You must, obligación, ¿eh? No se la puede saltar. You must do Must. your homework, right? Debes de, tienes que. Y por último, también en referencia, aunque esto, You bueno, no, mustn't. perdón, no es la última. Es decir, you mustn't use your phone in the classroom. Bueno, pues esto es una norma básica, aunque eh, últimamente no tanto, pero todos los profesores tenemos experiencia de eso, de llamar la atención, castigar por el uso del móvil, el uso indebido del móvil. Y por último, you are 12 years old, so you must not drive a car. Tienes prohibido conducir un coche, eres un menor de edad, ¿no? Great, that's right. So must and mustn't. Muy bien, ahora lo mismo, pero con should y shouldn't, ¿vale? Es decir, es la mecánica del ejercicio, Vale. pero ahora ya no serían obligaciones o tal, sino serían recomendaciones o consejos.
Ya está. Muy bien, pues vamos a ello. Bueno, she too much sweets and crisps. Bueno, pues aquí es una recomendación. So, no, eso es. No, shouldn't, that's right. No debería, sería bueno que no comiera demasiados dulces y patatas fritas. Too much, bueno, realmente no entra dentro de nuestro programa este año, pero bueno, ya que ha aparecido too much o too many, son las dos expresiones, significan demasiado. Y Ah, vale. tiene un sentido negativo, ¿vale? Por eso dice que ya no debería comer demasiados o tantos dulces y patatas fritas, ¿vale? Ya digo, ese too much or too many siempre expresa o indica que hay una cantidad de algo, pero ya es demasiado, ¿no? Por eso tiene un sentido negativo. We could eat a lot of fruit and vegetables. Sí, se debería comer, deberíamos comer, sería bueno. Mucha fruta y verduras, vegetables. Now, you should study harder if you want to get good grades, ¿no? Pues oye, deberías estudiar más para tener buenas notas. Children shouldn't play computer games all day. No, no deberían estar jugando todo el día. I, un buen consejo, should be nice to my parents. Okay, I should be nice to my parents. Number six, you shouldn't buy this mobile phone. It's too expensive, ¿no? Es demasiado caro. No deberías comprar. She So, should, that's right, exercise more, hacer más ejercicio. She isn't fit enough, es como que, hombre, no está en forma, se podría decir. We shouldn't go on holidays, we are very tired, ¿no? Estamos muy cansados, por lo tanto, mejor es no ir de vacaciones. Number nine, it's very cold outside. You should wear a hat and scarf, ¿no? Una gorra, un sombrero y una bufanda. Deberías llevar eso. Y por último, you should, oh, perdón, shouldn't. You shouldn't listen to loud music. No deberías escuchar la música alta, ¿no? Con un volumen elevado. Ok, igualmente que lo que dije antes con mustn't, pues puedes poner shouldn't o should not. Igualmente. Ok, pregunta, duda, Ana. no, todo No. bien. Ok, bueno, pues dejamos aquí.